Muy buenas tardes, chicos. Vamos a continuar y vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es carcinoma vasocelular y espinocelular para para poder continuar, ¿de acuerdo? Entonces, no nos olvidemos que el carcinoma vasocelular, más bien los carcinomas queratinocíticos. No sé por qué no pasa, un segundo. Ahí está. Los carcinomas queratinocíticos son tanto el carcinoma vaso como espinocelular y que surgen de la proliferación maligna de de los queratinocitos epidérmicos. Son justamente la neoplasia maligna más frecuente observada en raza caucásica y cerca del 80% son carcinomas vasocelulares, afortunadamente, como hemos dicho, ya que los carcinomas vasocelulares tienen un mejor pronóstico porque tienen un riesgo de metástasis mínimo, vamos a decirlo así, salvo ciertas circunstancias que la vamos a ver. Por otro lado, más o menos de los queratinocíticos, el 30% son carcinomas espinocelulares. No hay que olvidarnos importantísimo de los factores de riesgo, sobre todo la exposición ultravioleta, las radiaciones ionizantes, muy importantes. Otro tipo de exposición es la radiación ultravioleta, cabinas bronceadoras, que afortunadamente aquí en el Ecuador no son tan frecuentes de usarlas. Algunos tipos de sustancias químicas, el virus del papiloma humano, sobre todo en carcinoma espinocelular, el humo del cigarrillo, que ya vamos a ir viendo, ¿no es cierto? Que ya lo vimos en la clase igual, sobre todo en carcinoma espinocelular en labio. El fenotipo pigmentario, piel clara, que siempre se quema, pecas, pelirroja, ojos claros, ¿sí? Hay algunos síndromes genéticos que igual los vamos a recordar. Las heridas crónicas que no cicatrizan, carcinomas de espinos celulares, esas úlceras que están ahí mucho tiempo, que se utilizan cremas, ungüentos, apósitos y no cierran. Y pacientes trasplantados. Entonces, no hay que olvidarse que el carcinoma vasocelular, pues son el factor de riesgo importante es los episodios intensos e intermitentes de exposición ultravioleta y las quemaduras a cualquier edad, mientras que en carcinoma espinocelular y queratosis actínica, la exposición ultravioleta prolongada y acumulada, ¿sí? Entonces, eso es importantísimo. Ahora, sin embargo, la exposición al sol desde el principio de la vida siempre va a ser un factor de riesgo importante. No nos olvidemos, sí, que a los niños uno debe cuidarles desde que son bebés en la exposición ultravioleta, ya que la gran mayoría de tanto, no solamente de cáncer, sino de manchas o lesiones cutáneas, son prevenibles si es que los cuidamos desde la infancia. ¿Sí? Las radiaciones ionizantes aumentan hasta 3 veces más el riesgo, sobre todo en largos periodos de latencia. Paciente tratada, por ejemplo, con radioterapia en mama, vamos a decir un ejemplo, hay que advertirle que en esa piel que fue tratada puede generarse un cáncer en larga data, ¿no? 10, 20 años. El HPV importantísimo, sobre todo en carcinomas de epidermoides anogenitales. Ojo, no solamente en pacientes infectados por VIH, si bien ahí aumenta su prevalencia, no es necesario tampoco, ¿sí? Y no solamente en mujeres, sino también se ve en varones. Y trasplantes de órganos sólidos, CBC 5 a 10 veces más y carcinoma epidermoide hasta 250 veces más. No nos olvidemos, fenotipo pigmentario importante, piel clara, ojos claros, pecas, ¿sí? Pelo rubio o anaranjado o pelirrojo. Otras características importantes que a nosotros sí nos interesan, variación geográfica, mucha mayor incidencia más cerca del Ecuador, sobre todo en nuestros países. Es una enfermedad de ancianos, como hemos dicho, más de 75 años, pero también se ve en grupos jóvenes y la pigmentación siempre va a ser una piel con fototipo alto, 4, 5, 6, nos va a dar un factor de protección relativo por la cantidad de melanina, ¿no? Que a la final va a hacer que rebote la radiación ultravioleta, que la absorba, mientras que pieles mucho más claras, ojos claros, van a tener un mayor riesgo de cáncer de piel. Entre los síndromes, no nos olvidemos, sobre todo está el xeroderma pigmentoso, familiares de primer grado, ¿sí? Y con incapacidad para reparar el daño del ADN, ¿ya? Que nos genera tumores, como vemos en la fotografía, tanto vaso como espinos celulares desde la niñez. La epidermolisis ampollosa, igual una enfermedad genética, donde se genera un mayor riesgo de cáncer de piel desde la adolescencia. El albinismo oculocutáneo, mayor riesgo también, tumores en la niñez.
y la epidermodisplasia verruciforme con susceptibilidad a cepa 5 y 8 de HPV. En cuanto a la queratosis actínica y carcinoma espinocelular, y ahora sí, hablando netamente de estos, hay que indicar que la queratosis actínica son lesiones precancerosas o premalignas que aparecen en lugares de exposición solar acumulada. Si bien, como habíamos dicho, la probabilidad de que una queratosis actínica evolucione a un carcinoma espinocelular es bajo, de cero al 0,6 al año, que una queratosis actínica genere un cáncer de piel no invasor, una enfermedad de Bowen, es del 10% al año. Aparecen en zonas dañadas por el sol, los factores de riesgo que hemos visto, ancianos, fototipos claros, exposición crónica al sol, pueden ser pequeños o grandes, o sea, pequeñas pápulas o grandes placas, que inician generalmente con un ligero eritema que hemos dicho y algo de descamación, a veces casi imperceptible. Y luego, pues, pueden ir avanzando. Entre los subtipos clínicos van a estar la hipertrófica, pigmentada, liquenoide, atrófica, bovenoide y la queilitis actínica. Estas son las lesiones, como vemos en la fotografía B, estas pequeñas pápulas o placas pequeñitas, rosadas o eritematosas con algo de descamación que pueden ser focalizados o que pueden ser o pueden estar diseminadas en todas las zonas fotoexpuestas. Acordémonos que estas muchas veces generan luego estos plugs de queratina o estas costras de queratina que llama el paciente encima de las mismas, a veces les pican, les molestan, se rascan, sangran, vuelven a aparecer. Muchas veces también vienen, no nos olvidemos, por manchas, pero si nosotros vemos esta mancha de aquí arriba, no es tan marrón, sino que tiene un ligero tono eritematoso, como en base, ¿no? En su base. Entonces, esta que es una característica importante, al verla con el dermatoscopio, pues podremos indicar que es una queratosis actínica pigmentada. Y pues la queilitis actínica, no nos olvidemos de estas manchas o este marmoleado, sí, blanquecino y eritematoso en toda la extensión del labio inferior. Entonces, no nos olvidemos, miren cómo vienen con las manchas, estas manchas marronáceas, pero con esta escama y este eritema en la base de las lesiones, ¿no? Que es importante tratarla. Esta es una dermatoscopía, netamente para indicar en la dermatoscopía, yo veo si somos bien acuciosos, este patrón que se llama patrón en hojas de trébol, ¿sí? En trébol de 4 hojas. Y así es como vienen los plugs de queratina, ¿no? En ciertas zonas muchas veces es dificultoso luego distinguirlos de una enfermedad de Bowen. Entonces, muchas veces estas lesiones, cuando están ya extremadamente marcadas, muchas veces también se las tiende a biopsiar para ver si no es una enfermedad de Bowen. ¿Qué es la enfermedad de Bowen? No nos olvidemos, ya es un cáncer de piel establecido, pero que no sobrepasa la membrana basal. Se lo llama enfermedad de Bowen, comienza con estas máculas descamativas y eritematosas en zonas expuestas al sol, pueden surgir de nuevo o de una queratosis actínica preexistente, zonas fotoexpuestas, cabeza, cuello, extremidades, tronco y como dijimos, puede generarse una costra superficial. Si bien tal vez una característica para delimitarlas podrían ser que estas lesiones son mucho más delimitadas, tienen un borde mucho más definido y tienen un color ligeramente más rojizo, más rosado, aunque muchas veces, pues, por ejemplo, en la imagen es bastante difícil diferenciarlo del anterior, entonces muchas veces se los biopsian. No nos olvidemos que generalmente aparecen en zonas fotoexpuestas, pero miren, por ejemplo, acá en esta zona, que es de abdomen bajo, em, también pueden aparecer, ¿no? Hay una forma importante o diferencial que es la eritroplasia de Queyrat, que es justamente esta placa eritematosa extendidas en la superficie del pene. Esto se ve en el pene, es una enfermedad de Bowen del pene. Muchas veces que ya han sido tratadas por distintas causas, como dermatitis, como cándida, etc. Ahora, en el carcinoma espinocelular invasivo, lo mismo, las mismas localizaciones, porque son zonas fotoexpuestas, y hay que tener en cuenta aquí tanto que el carcinoma epidermoide genital y periungual suelen ser menos frecuentes, pero están relacionados con el HPV de alto riesgo. Entonces, generalmente aquí ya vemos como placas, muchas veces ulcerativas, con bordes sobrelevados o mamelonados, que a veces también los decimos, ¿de acuerdo? En zonas fotoexpuestas de crecimiento a veces lento o rápido, dependiendo del subtipo histológico. Muchas veces vienen ya
con alta destrucción a nivel del tejido, por ejemplo, aquí en oreja. No nos olvidemos que el protector solar debe aplicarse en oreja, es una zona de alto riesgo. Labio inferior, no nos olvidemos que es la típica lesión que el paciente tiene por mucho tiempo, se genera una costra, esa costra se cae, luego vuelve a sangrar, luego vuelve a hacerse costra y así. No se cura y no se cura y no se cura, hay que sospechar en cáncer de piel. O la otra importantísima, el paciente viene diciendo que le salió un lunar, ¿no es cierto? En rostro, muchas veces vienen para que le saquen o para que les quemen y luego se sorprenden que en la revisión con la dermatoscopía pues vemos que es un carcinoma, ¿sí? Entonces es importante también tener en cuenta que más o menos los lunares en una persona sana pueden salir máximo hasta los 20, 30 años por encima de esa edad. Si hay alguna lesión, hay que investigarla, hay que estudiarla, al menos en clínica, en el consultorio con dermatoscopía, para descartar que no sea pues un cáncer de piel. No nos olvidemos que la diferenciación da un factor pronóstico muy importante. Si las lesiones son bien diferenciadas, generalmente hay queratina encima, sí pueden o no tener ulceración, y esto va a ser de mejor pronóstico, siendo poco diferenciadas. En cambio, cuando no tienen tanta queratina superficial, pueden o no tener ulceración y suele ser de peor pronóstico. Eso hay que tomarlo muy en cuenta. En cuanto a las variantes clínicas, hablábamos del queratoacantoma, que suele crecer muy rápido en forma de cúpula o de cresta, y es esta lesión que decíamos que es la perro que ladra no muerde, ¿no? Es decir, esta lesión que se ve muy, muy caótica, muy escandalosa, probablemente al paciente le asusta mucho porque ha crecido muy rápido, pero al hacer la biopsia generalmente se encuentran células sin tantas mitosis, sin tanto pleomorfismo, sin tantos cambios mitóticos, cambios estructurales, entonces se lo toma, hay que tomarlo obviamente como un cáncer de piel, obviamente, pero explicándole al paciente que es de buen pronóstico. El carcinoma verrucoso, estos ya son algunos tipos, no nos olvidemos que son exofíticos, que quiere decir que sobresalen de la estructura donde se encuentran, son tipo coliflor, asemejan muchas veces a grandes verrugas y los diferenciamos en tres. En la papilomatosis oral florida, que aparece en la mucosa bucal, en la forma anogenital, que es el tumor de Buschke-Lowenstein, se observa generalmente en pene, en escroto, en región perianal y los epiteliomas cuniculatums en la planta del pie. Entonces, este es un queratocantoma, no nos olvidemos, lesión tipo cúpula, que va creciendo, muy escandalosa, crecimiento rápido, pero que en la histología no suele ser tan mala, vamos a decirlo así. Muchas veces tienen esta costra encima, no nos olvidemos que la costra indica que esta lesión ha sangrado y que probablemente al retirar esta costra vamos a observar acá, pues una zona de úlcera o de erosión, ¿sí? En ese caso, la zona ulcerativa suele ser lo que les molesta más a los pacientes. Este es el epitelioma cuniculatum, esta lesión exofítica verrucosa localizada en la planta del pie, que tiene como patrón en madriguera de conejo, ¿de acuerdo? Que son lesiones, pues, que están relacionadas a verrugas plantares, a traumatismos y demás. Y el tumor de Buschke-Lowenstein, sí, estos tumores verrucosos gigantescos, muchas veces que ocupan toda la zona anogenital o perianal, que también hay que tomarlos en cuenta. Y por último, la papilomatosis oral florida, esta lesión verrucoide, eritematosa, localizada en lengua, relacionado con el HPV, pero también con el cigarrillo. Otras variantes, carcinoma epidermoide del labio, generalmente localizado en el labio inferior, carcinoma oral de células escamosas, que puede ser una úlcera, un nódulo o una placa en cavidad oral. Generalmente se ubica en el piso de la boca y en la lengua lateral o ventral y que puede surgir de una eritroplasia o de una leucoplasia. La úlcera de Marjolin, que suele surgir en sitios de heridas crónicas o de cicatrices, no nos olvidemos que son estas lesiones que tienen transformación maligna lenta, esta úlcera que no ha curado y no ha curado en un largo periodo de tiempo, no cicatriza. Y no nos olvidemos que lo importante es que hay mucho tejido de granulación, pero con crecimiento rápido. No nos olvidemos que el tejido de granulación es justamente lo que va a hacer que se cierre. Si esto es excesivo y aparte se está extendiendo, pues, y es una úlcera crónica de mucho tiempo, pues preferible hay que biopsiarla. Pues la carcinoma epidermoide del labio inferior, ¿sí? La lesión verrucoide, papilomatosa en la parte superior, focalizado en labio inferior, o esta leucoplasia en la base de la lengua, en la base de la boca,
Diagnóstico diferencial a candidiasis. No nos olvidemos que la candidiasis yo la puedo remover, en cambio esta no se remueve. Y pues la úlcera de Marjolin, sobre todo en úlceras, no nos olvidemos de mucho tiempo, con extensión prolongada, o que pueden salir en base, por ejemplo, en este paciente posterior a radioterapia, muchos años después. En cuanto a la histología, vamos a decir que los cambios que yo voy a ver van a depender, o los cambios que yo encuentro histológicamente me van a dar obviamente el diagnóstico. Entonces, en la queratosis actínica, estos cambios se van a mantener netamente solo en una porción, los cambios histológicos, cambios de pleomorfismo en las células, solamente en una porción de la epidermis, ¿sí? Mientras que en el carcinoma epidermoide, pues yo ya voy a encontrar algunas otras características. Aquí vamos a encontrar primero cambios, ¿no es cierto?, epiteliales escamosos que surgen del epidermis y que se pueden extender hacia la dermis. Voy a tener algo que se llama queratinización central, formando perlas córneas, que son básicamente estas estructuras muy rosadas, ¿sí?, de queratina, muy eosinófilas, porque así se pintan, que lo que me está indicando que hay buena diferenciación. Cuando yo encuentro perlas córneas, pues me indica la diferenciación celular. Cuando no, en cambio, pues peor pronóstico. En la enfermedad de Bowen, estos cambios muchas veces no se encuentran tanto las perlas, pero si encontramos los cambios, se van a ubicar en todo el espesor de la epidermis. No nos olvidemos, queratosis actínica solamente en la parte superficial, mientras que enfermedad de Bowen, cambios en todo el espesor, pero sin sobrepasar la membrana basal. Por lo tanto, no es un carcinoma invasor. Cuando ya se vuelven carcinomas invasores, pues ya encuentro estas células, miren, ya por debajo justamente de la membrana basal. Por ejemplo, acá hay muchas perlas córneas. Si vemos las perlas córneas por acá, esto me indica buena diferenciación celular. Aquí, por ejemplo, ya comienzo a ver perlas córneas por debajo. Esto me indica que es un carcinoma invasor. Mientras que acá, miren, estas células están completamente desestructuradas, baja diferenciación celular, que me indicaría también peor pronóstico. Entonces, ¿qué elementos informa el patólogo? Primero, los márgenes. Si los márgenes están comprometidos o no, es muy importante. La segunda, si hay diferenciación, si está bien diferenciado, si es moderadamente diferenciado o mal diferenciado. La profundidad de la invasión. La profundidad de la invasión tiene un índice que más que nada es utilizado en el melanoma, que se llama Breslow, es decir, cuántos milímetros de invasión celular tengo en extendido hacia la profundidad, ¿sí? La segunda, invasión perineural o linfovascular. Obviamente, si hay invasión perineural o linfovascular, va a ser de peor pronóstico. Y por último, si hay histologías de alto riesgo, si es una forma desmoplástica, adenomatosa, sarcomatosa o de células fusiformes. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para metástasis en un carcinoma invasor? Primero, el espesor. Si es un espesor mayor de 2 milímetros, el Breslow que estábamos diciendo. Alto riesgo cuando ya sobrepasa los 6 milímetros. Segundo, si el diámetro de la lesión es mayor de 2 centímetros, una lesión bastante grande. La tercera, la localización. Si está en pabellones auriculares, en labios, en mucosas, en vulva, en pene. La cuarta, origen en una cicatriz que hemos dicho, una úlcera de Marjolin. Cinco, las características histológicas, si es mal diferenciado o indiferenciado, si es de tipo acantolítico o si se originó en una enfermedad de Bowen. Y la sexta, y la inmunosupresión. Vamos a terminar hasta ahí, vamos a ver el tratamiento, porque básicamente el tratamiento del vaso celular y espinocelular viene a ser el mismo. En cuanto al carcinoma vasocelular, vamos a decir que surge igualmente dentro de la piel dañada por el sol. Aquí hay cuatro tipos anatomoclínicos principales, que son nodular, superficial, morfeiforme y fibra epitelial. Todos los tipos de carcinoma vasocelular pueden ulcerarse y de hecho tienden a ulcerarse con el paso del tiempo. Y cuando son pigmentados, se van a observar más en sujetos de fototipo alto. El carcinoma vasocelular nodular es el tipo más frecuente. Es la forma más frecuente, casi el 50% de los casos, y se observa, como vamos a ver, como una pápula o un nódulo brillante y perlado. Esa es la característica. Es una pápula perlada
con una superficie lisa y que tiene telangiectasias. Cuando las vemos con el dermatoscopio, las decimos que son, las podemos ver generalmente ramificadas, ¿sí? O también se llaman arboriformes, tipo árbol. Con el tiempo, el tumor puede aumentar de tamaño, tiende a ulcerarse, tiende a tener, así como vimos también en el epidermoide, un borde enrollado elevado. Este es un indicio clínico mucho más importante en el vaso celular, este borde enrollado mamelonado. Puede tener pigmentación y se observa en zonas, como hemos dicho, fotoexpuestas, mejillas, nariz, pliegues nasolabiales, frente o párpados. Entonces así la vemos, miren que es una pápula perlada, como una perla, y aquí vemos, por ejemplo, las telangiectasias como que si fueran ramitas de árbol, ¿no? Entonces estas son telangiectasias ramificadas o arboriformes. Es clínicamente un carcinoma vasocelular. Muchas veces llegan así los pacientes ulcerados. Nuevamente, ese granito o ese lunar que dice el paciente, que sale, que se ulceró, que sangró, que le hemos puesto un montón de cremas, de ungüentos, de lociones y sigue sangrando y se forma otra costra y otra vez vuelve a sangrar. Entonces hay que sospechar en un paciente, peor, paciente mayor de 65 años, hay que sospechar en un cáncer de piel. Muchas veces estas lesiones ya vienen ulceradas igualmente, ¿de acuerdo? Lesiones ulcerativas pueden ser ya muy grandes, por ejemplo, en este paciente. Dependerá del subtipo histológico, pero muchas veces estos pacientes han tenido estas lesiones ya muchísimos años y por descuido o por falta de conocimiento o de dinero, pues no se han hecho revisar. Porque, claro, son lesiones que hasta que no se ulceran no les molestan, no generan ningún otro tipo de síntoma. Muchas veces son pigmentados y miren que tiene una característica importante, ¿sí? La pigmentación a nivel del carcinoma vasocelular muchas veces es focalizada. Estos focos nosotros los llamamos nidos ovoides azul grisáceos. Aunque aquí están muy negruzcos, generalmente en el dermatoscopio se los ve más grises que otra cosa. Vemos también telangiectasias ramificadas, vemos zonas de ulceración en las lesiones, pues es muy sugestivo de un carcinoma vasocelular. Aquí, por ejemplo, es un poco más complicado porque podría ser igual como un diferencial, bien un melanoma nodular. Si bien el melanoma suele ser cuando es nodular, es negruzco completamente, pues sí tiene aquí estas zonas un poco más focalizadas y tiende a tener un patrón como en hoja. No sé si lo vemos aquí como si fuera una hoja de un árbol. Entonces, por ahí nos indicaría más un carcinoma vasocelular, pero hay que biopsiarse o sí, porque miren que igual hay una ulceración en el centro. Vemos acá, esta imagen es muy bonita, miren cómo están los vasos ramificados, los nidos ovoides azul grisáceos, vemos también patrón en hoja por ahí, en rueda de carro, hay algunos patrones que los podemos ver. Importantísimo también que muchas veces, miren, parecería simplemente una pápula perlada sin ninguna otra característica. Hay que diagnosticar, hay que biopsiar para saber si es un carcinoma vasocelular. Es importante tener en cuenta que obviamente a simple vista, así yo no lo voy a ver. Tengo que verlo con un dermatoscopio. Por eso el objetivo más que nada aquí en esta clase es cuando el médico general tiene que derivar al paciente, ¿sí? Entonces no hay que tomarlo muy a la ligera el tema de las lesiones, de los lunares, entre comillas, que salen en rostro, o de esas lesiones sangrantes que muchas veces el paciente busca al médico para que lo queme o para que lo quite, sino hay que hacer un diagnóstico correcto. Miren acá, otra vez, esta lesión perlada, estos vasos, telangiectasias arboriformes, ¿de acuerdo? Que es un carcinoma vasocelular. Ahora, en el carcinoma vasocelular superficial, aquí se observa como una mácula o una placa eritematosa baja, bien circunscrita, de unos pocos milímetros a algunos centímetros. En lesiones de mayor tamaño puede haber zonas de regresión espontánea. En los grupos de edad más jóvenes, el CBC superficial es el subtipo más frecuente y la localización, tronco y extremidades. El patrón de crecimiento del CBC superficial es básicamente horizontal. Entonces, generalmente se ven como estas máculas. Esto obviamente es mucho más difícil de diagnosticar. El nodular es mucho más sencillo. Estas son como máculas eritematosas. Generalmente son únicas. Por ejemplo, aquí son algunas, donde también pues el crecimiento es hacia ambos lados, ¿no? Estas máculas, miren que bien podría pasar como un carcinoma, como una enfermedad de Bowen. Tiene características a veces como de escamación, con bordes bien delimitados. Entonces, cuando vemos estas lesiones, sí es importante biopsiar para saber.
Uno de los más complicados, probablemente por la dificultad del diagnóstico, es el carcinoma vasocelular morfeiforme. Afortunadamente, como indicamos acá, es el subtipo menos frecuente y lo que observamos aquí es que es una lesión deprimida generalmente e indurada, de color rosado, claro o blanquecino, con bordes bien delimitados, pero que puede parecer una cicatriz. Entonces aquí el interrogatorio es fundamental. Preguntarle y repreguntar al paciente si esa lesión recuerda que la tenía, si se hizo o tuvo alguna lesión en esa zona previamente o se apareció de un momento a otro, porque claro, es una cicatriz o una placa de morfea. La morfea es una esclerosis localizada, es decir, una zona indurada que a veces es atrófica, ¿sí? Em, y que aparece de un momento a otro. Entonces, si es una zona muy focal, pues lo mejor es biopsiar, porque puede ser un carcinoma morfeiforme. La superficie de la lesión suele ser lisa, aunque puede observarse a veces erosiones o úlceras en el mejor de los casos, como, así como pápulas, ¿no? Entonces, miren que son estas lesiones que parecen una cicatriz. Yo veo esta lesión en un paciente a simple vista y probablemente ni siquiera me pase a preguntarle, porque probablemente creería que es una cicatriz, que tuvo una quemadura, un accidente y demás. Entonces, ahí está el tema del interrogatorio, preguntar, ¿y eso cómo se hizo? Y ahí les cuenta el paciente, no sabe qué, doctor, esto me salió de un momento a otro. Me he ido creciendo, le aseguro que yo no me he quemado, no me he hecho nada. Uno ve con el dermatoscopio, a veces no tiene muchas características. Aquí es más la intuición también de conocer este tipo de lesiones y pues decir, bueno, vamos a biopsiarle, ya que si no se ha hecho nada, no ha pasado nada, pues es mejor tomar una muestra. ¿Qué vemos en la histología? En histología del vaso celular vamos a ver agregados de queratinocitos basaloides, no nos olvidemos que si es vaso celular, el tumor está en las células basales dentro de algo que se llama estroma fibromixoide, ¿de acuerdo? Estas células tumorales tienen grandes nódulos relativamente uniformes, poco citoplasma y un signo característico cuando lo vemos en el microscopio es que hay una retracción del estroma, que ya vamos a ver qué es, alrededor de los islotes tumorales, lo que le da algo que se llama hendidura. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos estos nidos de células basaloides. Acordémonos cómo veíamos en cambio el espino celular, lo veíamos rosado, ¿no es cierto? Con esos em, focos de queratina, de queratinización. En cambio acá lo que vemos son nidos basales, es decir, azulados. Miren cómo vemos todo esto azulado. Y si vemos aquí, a estas células están dentro de un estroma fibromixoide, se genera una retracción, es decir, que se genera esta hendidura blanca, 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 blanca por acá, blanco por aquí, blanco por aquí. Esa retracción es muy, muy, muy sugestiva de carcinoma vasocelular, ¿sí? Entonces, ¿qué lo utilizamos como vemos acá, ¿no? Que es la misma. La utilizamos bastante para diferenciar. En cuanto al tratamiento, en el tratamiento vamos a ver que hay algunas opciones terapéuticas y es importante nuevamente recalcar que las queratosis actínicas tienen un 10% al año de generar una enfermedad de Bowen. Entonces, por lo general, deben tratárselas. ¿Cómo las tratamos? Primero, podemos utilizar tratamientos dirigidos a la lesión. Ahí generalmente lo que más se utiliza es la criocirugía, la crioterapia, donde no necesito ni cortar ni anestesiar. Tiene un periodo de curación relativamente rápido, 10 a 14 días, aunque sí hay un riesgo de hipopigmentación. ¿Por qué? Porque el objetivo acá no es un tema tanto estético, sino de destrucción. Y al destruir puedo generar una mancha hiper o hipopigmentada. La hipopigmentación por lo general suele durar poco tiempo, al- algunas semanas y luego la piel vuelve, ¿sí? La segunda es el curetaje, es decir, destruir o quemar básicamente. Aquí sí yo tengo que anestesiar, hay un riesgo igual de hipopigmentación y de cicatriz. Y por último, el afeitado. En el afeitado, pues netamente es cuando son hipertróficas, cuando son sobrelevadas, llevármela, ¿no? Cortarla, básicamente. Estos tratamientos son tratamientos cuando yo tengo una o dos o tres lesiones y están relativamente separadas, donde yo puedo tratar de manera focal. Pero lamentablemente hay algo que se llama tratamiento de campo. ¿Qué significa? Hagamos de cuenta de que si es que yo tengo muchas queratosis actínicas separadas por piel sana, pero esa piel no es, la distancia entre dos lesiones no es muy grande, yo debo asumir que esa piel que está aparentemente normal entre dos lesiones
también ya tiene cambios sugestivos de malignidad, solamente que no se han hecho aparentes clínicamente. Entonces ahí nosotros utilizamos esto que se llama tratamiento de campo, ¿sí? ¿Qué utilizamos acá? Generalmente el 5-fluoracilo y el imiquimod. ¿En qué concentraciones? Por lo general en Ecuador tenemos la crema al 1 o al 5% y se la manda a aplicar 2 veces al día durante 2 a 4 semanas. El problema de esta crema del 5-fluoracilo es que me genera alta fotosensibilidad. Yo debo indicarle al paciente que tiene que protegerse del sol muchísimo porque si no va a generar ardor, picazón, enrojecimiento muy fuerte. Además, lo vamos a utilizar hasta que se genere una inflamación significativa o erosión, que se destruya esa piel. Y muchas veces el paciente piensa que no va a sentir nada. ¿Por qué? Porque no se le explica. Y uno tiene que decirle que el objetivo del tratamiento literalmente es que se queme esa piel, ¿sí? Entonces tenemos que ir llevando esa zona de quemadura, pues con algunos cuidados, sobre todo muchas veces protector solar, algunos días a veces alternamos con alguna crema rapitelizante para que el paciente sienta un poco menos de molestia, aunque muchas veces se quema completamente la zona. También es difícil muchas veces al paciente que ya es anciano explicarle que solamente tiene que ponerse en esas zonas definidas, muchas veces piensa que tiene que ponerse en toda la cara. Es un poco complicado el manejo del 5-fluoracilo, pero es bastante efectivo. ¿Sí? Eso también hay que verlo. Muchas veces, miren, inclusive en zonas extensoras uno le envía a ponerse un retinoide. El retinoide, que es un tratamiento que lo usamos clásicamente para el acné, lo que va a hacer es justamente descamar o destruir, aumentar el recambio cutáneo en esa zona específica para que pueda penetrar mejor el tratamiento, haciendo más irritación todavía. La otra forma, la otra que utilizamos acá es el imiquimod. Igual, hay algunas concentraciones, la que tenemos acá generalmente es la crema al 5% y en este en cambio se la manda a aplicar 2 veces a la semana, solamente 2 veces por semana, durante 16 semanas consecutivas. En ese caso, puede provocar síntomas pseudogripales, que es una característica importante del imiquimod. No se recomienda si el paciente tiene algún trastorno autoinmune y puede causar hipopigmentación. ¿Cuál se lleva mejor? Pues el imiquimod. El imiquimod suele llevarse mejor al paciente, pero a veces, lamentablemente, no genera el objetivo del tratamiento, que es ir destruyendo esas lesiones de forma temprana. Por lo tanto, lo que más se suele mezclar muchas veces el tratamiento focalizado con crioterapia más el 5-fluoracilo. Ahora, ya el tratamiento de un carcinoma vasocelular o espinocelular completamente estructurado. Aquí primero lo que yo tengo que hacer es la estadificación. No nos olvidemos que la estadificación de cualquier tumor se divide en TNM. T, que es tumor, N, ganglios afectados y M, metástasis. Nosotros como dermatólogos pues tratamos netamente hasta cuando el tumor es un T3, pero cuando solamente es mayor de 4 centímetros. ¿De cuándo? TIS es carcinoma in situ, o sea, un Bowen, cuando T1 menor de 2 centímetros, T2 de 2 a 4 centímetros y T3 tumor mayor de 4 centímetros. Pero si, por ejemplo, ya encontramos erosión ósea, invasión perineural, invasión profunda, pues ya el tratamiento es multidisciplinario. No se diga así un T4 que nosotros ya no lo tratamos. N, siempre que no tenga ganglios linfáticos, cuando ya se encuentra metástasis en ganglios linfáticos, ya hay que hacer un tratamiento multidisciplinario, generalmente cirujano oncólogo, cirujanos de cabeza y cuello, y por lo tanto, IM, metástasis, que igual no tratamos metástasis. Entonces, por lo tanto, nuestro enfoque de tratamiento como dermatología lo hacemos solamente hasta un estadio 2, es decir, un TIS N0M0, T1 N0M0 o T2 N0M0. Ahora, hay que tomar en cuenta algunas cosas importantes, porque el enfoque del tratamiento que yo voy a dar va a estar determinado también por el área o el lugar donde se encuentra la lesión. Y aquí nosotros dividimos en 3 zonas. Una zona H, que es una zona de alto riesgo, una zona M de mediano riesgo y una zona L de bajo riesgo. ¿Cuándo va a ser un tumor de alto riesgo? Un tumor de alto riesgo se va a encontrar en la zona H, toda esta zona amarilla, es decir, esta zona de antifaz, la zona T, incluyendo nariz, incluyendo labios, incluyendo orejas, incluyendo manos, pies y zona genital. Ahí
cualquier tumor de cualquier tamaño es un tumor de alto riesgo. Por otra parte, puedo tener un tumor, por ejemplo, en una zona media, ¿no es cierto? Que es esta zona de la frente, de las mejillas, del cuello, de la zona occipital o de la cara anterior, em, de de las piernas. Pero si es que este tumor sobrepasa el centímetro, los 10 milímetros, ya se convierte en un tumor de alto riesgo, ¿sí? Y por último, lo mismo, zona de bajo riesgo, que es básicamente tronco, básicamente brazos y piernas, ¿no es cierto? Toda la zona azulada. Si es un tumor de menos de 2 centímetros, es un tumor de bajo riesgo, pero si sobrepasa los 2 centímetros, ya se convierte automáticamente en un tumor de alto riesgo. Y esto es importantísimo porque así yo voy a poder estratificar al tumor que yo tengo en un tumor de bajo riesgo, de alto riesgo o de muy alto riesgo. ¿Y cómo se maneja esto? Básicamente, si yo encuentro un solo dato que me indique un aumento en el riesgo, ya se lo va a estratificar o como de alto o a veces incluso como de muy alto riesgo. Por ejemplo, si el tumor está en tronco y en extremidades, que hemos visto que es de bajo riesgo, menos de 2 centímetros de bajo riesgo. Es bien definido, es primario, el paciente no tiene inmunosupresión, no le dieron radioterapia, no crece rápido, no tiene alteraciones neurológicas. En la patología está bien diferenciado o moderadamente diferenciado y no tiene una profundidad menor de 6 milímetros. O sea, si cumple todas estas características, solamente diremos que es un tumor de bajo riesgo. Pero si, por ejemplo, es un tumor que está bien definido, que es un tumor primario, por ejemplo, o sea, es como un ejemplo, primario, bien definido, o que cumple, digamos, todas estas características, pero ya está en cabeza, ya está en cuello, ya está en manos, ya está en pies, ya está en tronco o en extremidades, ¿no es cierto? Y ya mide más de 2 centímetros, automáticamente, aunque todo esto tenga negativo y solamente este o este, por ejemplo, es un ejemplo, tiene positivo y automáticamente se convierte en un tumor de alto riesgo. No así, inclusive, si por ejemplo todo es negativo, pero mide más de 4 centímetros, digamos, ya lo convierte en un tumor de muy alto riesgo, ¿sí? No se diga si, por ejemplo, hay poca diferenciación, si es un tumor desmoplásico, si hay una invasión mayor de 6 milímetros y demás. Entonces, utilizamos estas tablas justamente para estratificarlos. Y esto es importante porque solamente cuando el tumor es de bajo riesgo, es decir, esta columna de acá, que cumpla todos estos requisitos, ahí yo podré indicar, por ejemplo, curetaje o electrodesecación, es decir, quemarlo literalmente, ¿no es cierto? Y solamente, por ejemplo, si es que esto lo podremos hacer solamente si el tumor, por ejemplo, no está confinado, si está confinado, perdón, si es que no está penetrando más allá de la piel. Solamente ahí. Y igual hay que excluir si es que no está en áreas, por ejemplo, de pelo, como cuero cabelludo, zonas axilares, zona de barba. Solamente ahí, con esas condiciones, yo podría hacer curetaje y electrodesecación. Pero si no, yo ya tengo que pasar a la parte quirúrgica. Si no cumplen estos requisitos, pues puedo hacer una cirugía convencional, que es una cirugía donde voy a dar 4 a 6 milímetros de margen, como para asegurarme, entre comillas, de que me estoy llevando todo el tumor. O, por ejemplo, si es un paciente que no es candidato a cirugía, radioterapia. Si después de esta cirugía en un tumor de bajo riesgo los márgenes salen positivos, pues yo tendré que hacer algunas otras cosas. Podría hacer algo que se llama cirugía de Mohs, que es una técnica quirúrgica especial, muy especial, donde voy a revisar el 100% de los márgenes o técnicas por congelación, que es un poco parecido a la cirugía de Mohs. Podría volver a operar, es decir, volver a llevar esa cicatriz o radioterapia. Si los márgenes son negativos, ya los convierte en un tumor de alto riesgo. Y todos los tumores de alto riesgo o de muy alto riesgo, ahorita, en este momento, la cirugía de elección es la cirugía de Mohs, la cirugía micrográfica de Mohs, que se pueden hacer técnicas de congelación que hacemos mucho también aquí en el país y que dan muy buenos resultados, ¿sí? Esta es la primera opción. La segunda opción sería una cirugía estándar, una cirugía convencional,
con márgenes un poco más amplios. Acordémonos que ya no serían 5 o 6 milímetros, probablemente hagamos de 8, 9, incluso a veces de 1 centímetro, como para tener, asegurarnos nuevamente de que nos estamos llevando todo el tumor. O radioterapia o terapia sistémica si no es candidato. En la cirugía de Mohs, si es que los márgenes son positivos, pues ya tengo que hacer un manejo multidisciplinario. Si los márgenes son negativos, pero tiene algunas características, por ejemplo, hay invasión perineural, si es muy grande, etcétera, etcétera, igual manejo multidisciplinario. Si es que hacemos o decidimos hacer una cirugía convencional, pues si los márgenes son negativos, lo mismo. Si son positivos, ahora sí, no hay otra opción, hay que recomendar cirugía de Mohs o reexcisión, ¿sí? Entonces vamos viendo que podemos ir buscando las características, pero esto va a depender mucho de cómo está el tumor y de las características que hemos visto previamente. En cuanto a recurrencias y metástasis, pues son más probables en aquellos tumores con características histológicas agresivas. Sobre todo, mucha invasión, no nos olvidemos, más de 6 milímetros de invasión. Si el tumor está indiferenciado o poco diferenciado, si hay invasión perineural, si hay características de una forma histológica que se llama cantolíptica o si hay inmunosupresión. Y con eso, doctores, terminamos el tema de carcinoma vasocelular y espinocelular. Muchísimas gracias.